Banda de Bendito Fútbol, sean todos y todas bienvenidos. El día de hoy, desde este privilegio de esta naturaleza increíble. Ricardo Peláez, cuate, amigo, compadre, ¿cómo estás, güey? Pues hasta que finalmente se nos hizo, tenía muchas ganas de que me invitaras a este famosísimo podcast que la verdad es que cada semana nos sorprende con un capítulo futbolero y bueno, pues una plática de amigos con el buen Huicho, que le mandamos un saludo. El samurái del Pedregal no puede estar con nosotros hoy. Y pues gracias por la invitación, ahora sí que pasándola muy bien y pues qué lugar tan increíble, ¿no? Pues güey, vámonos directo porque el sol nos está amenazando. Qué pinche atardecer tenemos aquí. No, es mágico, güey. La verdad es que desde que dijiste hagámoslo ahí, llovió un poquito, pero se prestó para que estuviera mejor. Directito, todas unas preguntitas buenas, güey. Sí, lo que tú me digas. Por ahí me dijeron que traes ahí un necte con el Toluca. Más que un necte, un tema de familiares. Quiero que me cuentes ahí, creo que un bisabuelo así tuvo que ver con el club. Cuéntame de esa experiencia. Sí, ¿qué ha sido para ti ese más personaje? Bien el Tato Linares es tío de mi papá y al final pues él era el tío de tu papá. Tío de mi papá. Ajá. Él fue jugador del Toluca, campeón de los años, me parece que 60, 50, 60 me parece. Y jugó en el Necaxa también, en el que no era Necaxa en ese entonces, creo que eran los 11 Hermanos o Atlético, no me acuerdo la verdad, pero... Pero él empezó en Necaxa y jugó en Toluca, en Necaxa, y pues fue un jugador pues, importante para el Toluca. De hecho, cuando vas a la Bombonera, al Nemesio más bien, en las fotos que están del lado derecho, atrás, que se ven todos los campeonatos, ahí aparece... las fotos que quedaron con la nueva remodelación del estadio, ¿no? Sí, las de ahorita. Es mi tío abuelo, entonces he tenido la suerte de jugar con él. ¿Te acuerdas de César Martínez, que trabaja en Televisa? No me acuerdo. Era un reportero de cancha, hacía una cáscara de fin de año y llegué a jugar con mi tío abuelo. Entonces pues, se juntaron ahí pues, mi tío abuelo, mi papá, que bueno, pues fue jugador también, y pues yo que no jugué en primera división, pero sí llegué a jugar en segunda y bueno, pues ligado al fútbol en otras facetas, ¿no? Oye, o sea, tema de familiares futbolistas, obviamente está tu jefe, Aspe también es tu tío, ¿no? Pero sí, ese es del otro lado. La hermana de mi papá se casó con Alberto García Aspe. Uh-huh. Y es mi padrino y bueno, pues también un tío muy querido y muy cercano, jugamos golf bastante. De hecho, la semana pasada vino a mi casa a visitar a mi hijo, entonces pues, sí tengo buena relación con él. Entonces, bueno, pues sí, ligado al fútbol por muchos lados. Familia futbolera. Familia futbolera de toda la vida. Sí, ahorita estamos conviviendo con tu hijo. Sí, de hecho, pues yo aprendí a caminar por seguir una pelota a los 9, 10 meses. Entonces, pues sí, obviamente me bajaban a la cancha, no solamente con el Necaxa, en ese entonces mi papá jugaba en el Necaxa cuando yo nací, en el 89, pero pues a veces bajaba de mascotita con el América, con los Pumas, con el Cruz Azul, con Necaxa, por supuesto. Entonces, bueno, pues he tenido la suerte de que ahora sí estar desde chiquitito ligado a Oye, fútbol. Y obviamente pues el tema de tu jefe, güey, futbolista de los mejores de México, selección nacional, mundiales, etcétera. Entiendo, tú tenías el sueño también de ser futbolista, como varios de todos. Sí, pero no es fácil. No es fácil y es un mundo que necesita muchas cosas, pero... Pues más bien necesitas mucha disciplina y evidentemente pues el talento, ¿no? Yo creo que más que talento, bueno, talento por supuesto, pero la tenacidad y la perseverancia de alcanzar tu sueño, y bueno, pues ahí en ese sentido, pues mi papá fue un caso atípico, porque él no estuvo en la cantera de ningún equipo, ¿no? Él jugaba en los fines de semana en la universidad, de hecho lleva en tercer semestre de la universidad, en La Salle, estudiando contaduría, y lo invita un visor, que en ese entonces era, bueno, Ángel el Coca, que es el que descubrió a Cuauhtémoc también, y le dijo, oye, pues vente a probar. En ese entonces, en el 85, la selección mexicana se concentró un año previo al Mundial del 86, entonces como que había muchas vacantes. Se probó y bueno, pues atípicamente a los 15 días debutó contra Puebla y metió 2 goles. Entonces, pues eso no pasa, es algo raro que del amateurismo pases al... O sea, fue una historia que ya quisieran muchos contar con esa suerte y saber haber aprovechado su suerte. Ahora, yo lo que te iba a preguntar es, ¿tú en qué momento te empiezas a enrolar a trabajar junto a tu papá y en qué momento te empieza a caer el chip? Porque lo platicábamos, ya el fútbol para ti, más que una afición, bueno, ahorita estás tomando un descanso, tienes proyectos igual de redes sociales y demás, pero ¿en qué momento empiezas ya en tema profesional y cómo es esa transición para ti, güey? Sí, fíjate que fue
fue chistoso porque cuando mi papá estaba en América, pues obviamente yo le ayudaba mucho el tema de scouting de futbolistas. Por ejemplo, me acuerdo que el tema de Andrés el Rifle Andrade, que luego, bueno, pues jugó en Atlas. Sí, jugó en Atlas también ese güey. Ese jugador colombiano, yo lo estuve ¿no? siguiendo mucho tiempo cuando estaba jugando en, creo que era Junior de Barranquilla, o era Tolima, era el Deportes Tolima de Colombia. Y así como que puntualmente al Huevo Lozano también pues, lo estuve dando seguimiento cuando lo trajeron al América. Ese tipo de jugadores. Pues el huevo Brian Lozano dice. Brian Lozano. No sé qué, llegó al América ese güey. Llegó al América y luego pasó a Santos, después tuvo una lesión. Ese tipo de jugadores pues yo los venía siguiendo de tiempo atrás y pues obviamente pues vivo fútbol todo el día, me encanta ver del fútbol de Honduras, de Colombia, de Argentina, de Uruguay, de Inglaterra, obviamente de todos lados. Y pues creo que lo hacía bastante bien. Entonces, yo en ese entonces trabajaba en consultoría de bienes raíces, nada que ver con el fútbol, pero siempre ligado de alguna manera en mis tiempos libres de trabajar, ¿no? Con los softwares donde pues hoy en día puedes tener la cercanía y pues puedes hacer lo que sea para analizar jugadores. Y tenía buena relación con el dueño de Venados, con Rodolfo Rosas. Ajá. Y lo busqué y le dije, oye, pues me encantaría que me invitaras al proyecto. Y la verdad es que pues, agradecerle, ¿no? Que me dio la oportunidad luego. Fui director deportivo de Venados, estaba haciendo bien las cosas. Estaba Bruno Marioni en ese entonces en la dirección técnica. Y justo coincide que mi papá lo llaman al Cruz Azul. Y algo que mi papá siempre quiso, estando en América, es pues tener a alguien que te cuide las espaldas, ¿no? Es decir, en el fútbol a veces estás solo en un proyecto y pues no sabes con quién puedes contar, no tanto como la política, pero sí necesitaba alguien de confianza total sí. En el que pues pudiera realmente, porque luego qué tal si te meten un jugador o hay intereses de por medio, los representantes. Entonces hablé con Rodolfo y le dije, oye, pues está la oportunidad de ir con mi papá a Cruz Azul. Por un lado yo era director deportivo, y por otro lado me estaban invitando en Venados. En Venados. Tú estás en Venados, ya fijo aquí en Mérida. Pues y me hablan, y mi papá me invita como, pues ahora sí, como gerente deportivo, y pues la verdad es que no solamente por ser Cruz Azul, que es un equipo muy grande, el por aprenderle a mi papá y estando a su lado ya ahora sí oficialmente en un equipo, bueno, pues creo que hicimos una mancuerna muy buena. En ese entonces se trajeron a 10 jugadores, de los cuales, pues, por ejemplo, Iván Marcone, estuvimos haciendo un análisis importante, el contención que venía de Argentina. Se trajo a Igor Lichnowsky, que venía de Necaxa, al Piojo Alvarado, a Elías Hernández, se trajo a Milton Caraglio, a Misael Domínguez, luego, bueno, Yotun, luego llegó Cabecita Rodríguez. Se hicieron varias contrataciones de mucho nivel, Pablito Aguilar, por supuesto. Y se hizo un equipo que al final de cuentas quedó campeón, ya sin ustedes en la foto, sí, supuestamente. La verdad es que pero pues fue un año y medio ahora sí que increíble, fue una experiencia padrísima, pero bueno, luego pasa lo que pasa, la configuración de la cooperativa, se estaban peleando ahí, el licenciado, el cuñado traían temas. Sí, bueno, sí. salimos de Cruz Azul porque nosotros teníamos a Tony Mohamed como candidato. Y de ellos quisieron así. ¿Quién estaba de técnico ahí? No, salió Caixinha. Pedro Caixinha. Se desgastó la claro, relación. Claro. Se toma la decisión de cesar a Pedro. Se iban ustedes votaban o querían o empujaban, pues obviamente. Al final de cuentas, el director deportivo sí, tiene que tener claro. la decisión del proyecto como tal. Y en este caso, los familiares que se metieron de parte de la directiva, de los dueños, trajeron sin preguntar y bueno, fue un tema ahí que al final papá renunció en televisión, no sé si te acuerdas, en ESPN, en un programa. Salimos de Cruz Azul y en ese torneo Tony Mohamed llega a Monterrey y queda campeón Monterrey. Entonces, bueno, son cosas chistosas que pasan, quién sabe qué hubiera pasado. Y después queda campeón Cruz Azul. Y al año, con el otro güey. La verdad es que con Reynoso, la verdad es que ese equipo tenía una fuerza ya como familia los jugadores, que independientemente de quién fuera el entrenador o el directivo que estuviera en turno, ya estaba muy consolidado el plantel, muy fuerte, y bueno, pues cuando las cosas se alinean... Sí, esto no pasa por un técnico ni por una buena racha. Son los muchos equipos factores. Campeones pues, se hacen de torneo. Hay muchos factores, por supuesto que para mí el técnico tiene mucha injerencia en el parado táctico, en la gestión, por supuesto, pero también... pues los jugadores son los actores principales y los que toman las decisiones dentro de la cancha. Entonces,
Creo que se hizo un buen torneo ese. El equipo, bueno, acuérdate que pierden la semifinal contra Pumas, que le iban ganando y luego le remonta Pumas. Ajá. Y eso hizo que todavía, bueno, la gente empezó a decir que se dejaron y tontería y media. El 4-0, ¿no? Una madre así que... 4-0. Sí. Y el siguiente año, el siguiente torneo, bueno, pues quedan campeones de forma muy contundente. Y hablando, bueno, de nosotros, pues salimos de Cruz Azul y a los 3 meses pues, sale la oportunidad de Chivas y me invita nuevamente mi papá ahora sí que pues a continuar esta mancuerna que habíamos hecho muy bien en Cruz Azul. Y la verdad es que fue una bonita experiencia. Estuvimos 3 años en Guadalajara. El primer semestre el dueño, Amaury, ahora sí que abrió la cartera. Y Oye, bueno, Mauri, ¿qué tal es? O sea, ya vamos a hablar directo de Chivas, güey, que pues, es el paso más reciente tuyo, de tu jefe, en un equipo de fútbol. Debo empezar con Amaury Vergara. Yo lo que he escuchado de él, y lo vimos, de hecho, en tu boda, fue Amaury y tal, se ve una persona muy agradable y además como jefe, como dueño. es muy joven. Amaury ¿Cómo tiene, es ese güey? pues es 87, 86, es prácticamente de nuestra generación. 2, 3 años, sí. Y bueno, pues él siempre muy amante al cine y bueno, pues le toca heredar, cuando muere su papá, don Jorge, pues le toca heredar un negocio muy importante que es OmniLife y por supuesto que el equipo. Y es una persona muy, pues que le gusta hacer equipo, le gusta trabajar con gente más capaz, entonces siempre busca tener como consejos que lo ayuden a tomar decisiones. Es un cuate sumamente estratégico, y es, yo creo que parte de esa nueva camada de directivos que necesitamos, ¿no? O sea, como que hoy los dueños de los equipos pues ya son gente que tiene muchos años o ya mucho mayores y hoy empiezan a salir jóvenes como Santiago de Necaxa, Tinajero, que también es de nuestra edad, Jorge Han, que también es joven, el presidente de León, que es... Entonces empiezan a salir esta nueva generación de dueños que la verdad tienen ideas más frescas y que creo que a la larga van a ayudar a que el fútbol mexicano mejore. Entonces creo que Amaury es una persona que obviamente tiene muchas responsabilidades por ser un empresario tan grande que tiene que estar viajando por todo el mundo, pero pues obviamente trata de tener a los mejores en sus puestos. ¿Te deja trabajar? Sí, por supuesto. O sea, digamos, ¿cómo estaba formado ahí el organigrama de Chivas a niveles altos? Estaba Amaury, obviamente el dueño. Con sus hermanas, que son parte del consejo. No sabía que tenían hermanas. Y su cuñado, que es Diego Calderón, y ellos pues son ahora sí que como familia toman las decisiones. De Chivas. De la empresa también. Pero yo hablando de puro Chivas, o sea, dentro de ese consejo también se toman decisiones del equipo, sí, ¿no? Y más que nada, pues los temas financieros. También es que no es fácil tener un equipo y más como Chivas, que pues, tienes una presión mediática muy, muy importante y que pues tienes la obligación de quedar campeón cada torneo, ¿no? Por lo que representa Chivas. Y yo creo que van por muy buen camino. Ahora sí que, bueno, la experiencia que tuvimos nosotros fue muy buena. Trajimos muchos jugadores al principio, pero el proyecto Chivas tiene que ser sacar jóvenes y más por la ventaja o desventaja, como le quieras llamar, de jugar con puros mexicanos. Sí, ¿no? es una regla que ellos tienen, es para bien y para mal. Es una tradición sí. que le hace muy bien al fútbol mexicano y a México. Y bueno, pues creo que Chivas tiene que ser parte de la base de la selección nacional solamente por jugar con puros mexicanos, ¿no? Entonces, hoy Chivas es un equipo que en promedio gana un campeonato cada 10 años, ¿no? Desde los 70s, 80 ganó uno, 90 ganó uno, la primera década del 2000 ganó uno y la segunda década igual, 2017, que fue el último. Entonces, pues yo creo que el reto es que Chivas vuelva a ser un protagonista, porque al final sus títulos son de los años 60. No, y aparte, uno cada 10 años teniendo 2 torneos al año, que sí, ya tenemos ahorita. Es bastante bajo, entonces creo que pero cada vez es más difícil para las Chivas quedar campeón, güey. Pero al final, ahorita el equipo se encontró con este entrenador, con esta nueva directiva. Pues ahora sí que no es de que no tuviera rumbo, pero veo un equipo que sabe hacia dónde quiere ir, muy unido, muy compenetrado. Los jugadores los veo comprometidos. El mexicano a veces es dicharachero, ¿cómo se dice? O a veces sí, disciplinas y en los entrenamientos están nada más jugando en lugar de estar... Lo que veo mucho es que es como cuando eras estudiante, ¿no? Que a veces pues, te valía gorro y estudiabas un día antes para el examen y sacabas 6 o 7. ¿Y qué pasa si el estudiante se prepara y de verdad él hace sus tareas, estudia desde antes? Va a sacar 10 porque está listo para sacar el 10.
Y creo que a veces somos conformistas, y no lo digo solamente por Chivas, como selección nacional nos ha pasado. Cuando juegas contra un equipo que en teoría es débil, ¿no? Podemos decir Trinidad, en Guatemala, lo que quieras de la zona. Pues eres el fuerte, entonces no tienes la misma concentración que estuvieras jugando contra Brasil en su casa, como en el Mundial, que le empataste a Brasil en su casa, o le ganaste a Alemania. Entonces, ¿por qué a veces le ganamos a esos y luego damos bandazos? Y es parte de, o sea, porque así somos. No lo digo en el fútbol, eso es un ejemplo. Entonces, bueno, creo que hoy Chivas, cambiando otra vez el tema, va por muy buen rumbo. Ahora llegaron a la final. Tiene ya varios canteranos que tienen muy buen nivel. ¿Qué hay ahora que no había antes? O sea, porque con Chivas sí pasó un cambio, yo creo que parece que radical. Desde afuera yo puedo decir, el técnico está influyendo mucho. Sí, este güey llegó a mover fibras desde adentro. Yo te voy a decir, y escuché al Pollo Briseño en una entrevista que lo dijo. Güey, con el Pollo, simplemente con él, su cambio. El entrenador desde el día que llegó fue muy claro en qué quería hacer, ¿no? Y a veces creo que le creemos más al extranjero. También, sí. Entonces, es triste, pero también creo que pues, al final es un entrenador serbio, que no conoce el fútbol mexicano y la verdad es que pues le creyeron y lo están haciendo muy bien. Y a Hierro también, que llegó en el puesto justamente. No lo sé, porque al final le cuentas el mismo equipo y el director deportivo hablando no juega. De extranjeros, este güey es español. Trajo al Pocho Guzmán, que es un jugador importante, y no lo habíamos, bueno, nosotros lo habíamos traído previamente y se tuvo que ir por un tema de doping con Pachuca. Sí, todo el desmadre, sí. Y al final de cuentas, pues no se había dado la oportunidad y bueno, lo trajeron al Pocho por Angulo que se fue a León, que para mí es un gran jugador. Pero realmente es el mismo equipo. Trajeron a Ríos, un delantero, pero bueno, pues antes también estaba JJ. O sea, al final es lo mismo, era lo mismo el equipo del torneo pasado. Ahora, bueno, pues ya trajeron trajeron al delantero que estaba en Celaya, Ricardo Marín, y trajeron ahora de este torneo. Trajeron a Gutiérrez, que viene del PSV, sí. ¿no? Pero bueno, al final creo que es un equipo bastante bien conformado, con muchos jugadores de muy buen nivel y están debutando. A tu pregunta también de qué es diferente. Sí, o sea, ¿qué crees que embonó? Yo creo que... ¿embonó? Yo creo que es muy fácil. Nosotros al conocer la liga, y tú que le vas al Atlas, o yo que trabajé hace poco en Chivas y que tú ves todos los partidos, a veces creamos prejuicios de ciertos jugadores. Es decir, a ti chance de Barbosa, se te hace el mejor lateral, pero chance hay uno y dices, pero ya sabes que Barbosa. Entonces... Sí. Cada quien trae su mundo y piensa en Entonces, esos cuando juegos, llega alguien que no conoce y que los pone y que confía en todos por igual, porque al final el ser entrenador es gestión pura. Sí. Que el de la banca no esté enojado, hablar con el otro. Sí, que todos estén en su momento. Entonces, prime, pasándola bien, jugando bien. Llega el señor de Serbia y pues le da igual si juega uno, juega el otro y los pone y se crea algo muy... O sea, tú lo que dices, este güey llegó sin prejuicios, por así decirlo, llegó con objetividad, llegó a entrenar. Porque si yo te digo... Sin saber en jerarquías. Vamos a jugar contra el América. Sí. Entonces yo te diría, no, yo creo que de lateral izquierdo hay que poner a Chiquete porque marca mejor. Uh-huh. Pero este güey chance dice, pues voy a poner al Chicote porque quiero que ataque. Pero entonces, como no conoce a los rivales del América y no conoce a los jugadores, dice, pues me la juego con Chicote. En el papel dices, puta, está loco. Porque vas a jugar contra no sé quién. Sí, contra Cabecita o... Sí, contra Cabecita, se lo va. Pero por otro lado, pues lo va a atacar también Chicote. Entonces, no tiene esos prejuicios y los pone a los jugadores. Entonces, yo creo que eso es algo ha ayudado bastante. Que ha ayudado, claro. ¿no? O sea, en la jornada 1 ahorita es un chavo que debutó, Yael Padilla. Nosotros lo veíamos en la sub-15 y ahora está en la sub-17. Bueno, tiene 17 años. Uh-huh. Y pues obviamente... Es el que metió gol, ¿no? Sí, ya lleva 2 goles. Sí. Ya lleva 2 goles. Que este güey ya dijo la joya del equipo, tal. Sí, pero hay que llevarlo también con calma. Y hay muchos jugadores que, obviamente con el tapatío... Lo que pasó con el otro, ¿cómo decían? Con Sebastián Pérez Buquet. No sé qué les pasó. No, con Chivas, ¿El Cubo, en su momento? Uno chaparrito como gordito, que era un crack, güey, y de repente se quemó. La Chofis, la Chofis. Es que hay mucho talento. La verdad es que yo si fuera... Bueno, yo se lo dije a Mauri en algún momento. Obviamente tienes la responsabilidad de ganar por ser Chivas. Pero después del Mundial que México se queda fuera en la primera ronda y todo esto que tanto se ha hablado y que por supuesto ustedes lo han mencionado en su podcast, de los extranjeros, del de ascenso y descenso, todo eso,
creo que hoy es una buena oportunidad para que equipos como Chivas sean como los salvadores del fútbol mexicano y digan, obviamente no es fácil hacerlo. Pero que agarren ese papel. No las vamos a jugar con canteranos y chingue su madre, ¿sabes? Es difícil. Hipotéticamente es porque la gente se va a quejar si pierden contra el San Luis en la jornada 3. Es que eso se puede hacer, pero ese es un tema a largo plazo, güey. Pero tienes que ser paciente. pero Claro que a Chivas le conviene por ahí. Sí, y la ley de Chivas, si te fijas, se criticó mucho en su momento, es el 70-30, el famoso 70-30, que es 70% canteranos y 30% extranjeros, que dirías que son jugadores que vienen de Comprados, fuera. ajá. Comprados. Y el equipo pues ya prácticamente juega con un 70-30, 80-20. Entonces, están haciendo bien las cosas. Es tema de paciencia. Y yo creo que al final fue una buena decisión de Amaury el cambiar de directiva. Te voy a decir por qué. Porque al final el mismo jugador va midiendo que sí, que no. Hay un desgaste natural. Entonces, también parte de esto es que llega unas personas nuevas, que los jugadores no saben qué pedo, si se van a ir, si se van a quedar. Porque por lo mismo que te digo, los prejuicios. Yo te puedo decir, puta, el Pollo va muy bien de cabeza y me va a ayudar, pero técnicamente es malo. Entonces llega un director deportivo nuevo y entonces todos están otra vez de puta madre. Con Peláez chance ya tenía mi lugar asegurado. 100%. Porque esto es volver a... Ahora sí que mover el avispero, güey. Es la reconfiguración. Y pasa cuando se cambian los técnicos. Los jugadores vuelven a ver entonces, ahora sí que su al final de cuentas, ahí, creo que Amaury pues, tuvo que tomar la decisión de cambiar de directiva y digo, obviamente, pues duele que te echen a un lado, pero creo que al final le funcionó porque pues, el equipo hoy está muy bien, ¿no? Y va por buen camino y ojalá y pronto logren el ansioso campeonato. Pues ojalá que no, la verdad, ojalá que sigan siendo el segundón de Guadalajara, porque hoy por hoy el bicampeón es el equipo que manda en Guadalajara. Pero te voy a hacer otra pregunta, güey. Algo que también quiero que me cuentes tú de primera mano, ¿qué tan real es el tema del mercado difícil para Chivas en cuanto a precios alzados de jugadores? O sea, a ti te ha tocado. ¿Cuánto tiempo estuvieron en Chivas? ¿3 años? Pues mira, al final tienes ¿Cuántas cosas de este tipo te pasan? Tiene sus cosas fáciles en el sentido de que sabes con quién hablar, conoces a los dueños de los equipos y conoces a los representantes de todos los jugadores de los equipos. Entonces, es fácil llegar. A diferencia de que si tú como un equipo que vas a buscar un uruguayo, puta, se te meten 45 representantes, el club le infla el precio. Juegas en mercado local. Te voy a platicar una anécdota que son de las que le gusta al público, pero en su momento hablamos estando en Chivas, con Rosario Central, hace como 2 años. Conseguí el teléfono del director deportivo de Rosario Central, le hablamos, mi papá y yo, y le preguntamos por Luca Martínez Dupuy, el delantero México-argentino, que está haciendo bien las cosas, el Toro Dupuy, pues, la verdad tiene muy buena pinta y pues es un buen jugador. Y el representante del jugador, el director deportivo del club, nos dijo que teníamos que hablar con un representante mexicano que era el que tenía el poder para mover a Dupuy. Aunque no fuera su representante directo. Realmente el jugador no era del equipo argentino, era del representante. Entonces, te empiezas a meter con temas. O sea, lo que me está diciendo es que el representante argentino... El director deportivo del equipo... Los mandó con el representante que trabaja con él en México. Sí, para si querías que se lo tengas que comprar al representante y no al equipo argentino. Ya. Entonces, es más fácil como Chivas negociar porque le hablas a Pachuca, a León, a Santos, sí, te van a tomar América, la llamada y te van a atender. Y te van a dar un precio. Y pues al final de cuentas, pues yo creo que también dependerá Pero de la capacidad. esos precios, ¿tú crees? Porque se rumora mucho, se dice mucho en el medio. Yo no creo que esos precios llegan Chivas. y dicen, ¿eres Chivas? No, yo creo que no es Chivas. Es el fútbol mexicano que en general, en mi opinión, estamos en una burbuja financiera que pues que es parte del cáncer del fútbol, lo que decíamos el otro día. Kevin Álvarez que llega y se mueve por 11, 10 millones de dólares, güey. O Luis Chávez, que tiene 8 millones para el mercado local, o 10, o el Pocho Guzmán. Al final de cuentas se paga mucho. Y ya hay equipos que tienen la capacidad adquisitiva de repatriar a Tecatito Corona y al final pagarle el salario que tiene allá. Entonces, o a Lainez, entonces es complicado porque los jugadores mexicanos y sus representantes creo que les tienen salarios atractivos desde muy jóvenes y eso afecta a que los jugadores no vayan a otros países porque al final los otros países no pueden pagar
Hoy te puedo decir que gana más un jugador de Monterrey que un jugador del Ajax o del PSV. Sí. Entonces, es parte del gran problema del fútbol mexicano. Es parte de la situación que tenemos en México, por qué no jugadores salen. Y la otra es que los jugadores mexicanos, el negocio para los equipos europeos está en la primera, segunda venta. Entonces, para que realmente sea negocio, se tienen que ir a los 18, 19, 20 años. Uh-huh. Ya un jugador de 24 años, que tú dirías, Alexis Vega ya tiene 26 o 25. Lo compra un equipo europeo, pero lo va a comprar para que le rinda en la cancha y no lo va a pensar para que lo revenda. Para después venderlo. Y la primera entrada al fútbol europeo generalmente en México es Portugal, uh-huh. Holanda y a veces España. Sí. Entonces, si te compra el Porto, es porque quiere hacer negocio el Porto, porque el Porto y el Benfica son vendedores. Entonces, te compra el Porto a tus 21 años, 20 años, y te va a vender a los 24 al doble o triple. Entonces, yo creo que los directivos mexicanos no tienen que pensar en el dinero rápido, ¿sabes? Porque si yo tengo una joyita en Chivas, como por ejemplo el lateral a mí, Chiquete, el central lateral me parece de lo mejor que hay hoy en día en México. No lo vendas en 10 millones, güey. No lo quieras vender en 10 millones. Sí, quédate con parte de su carta. Pero quédate con un 50-60% de la carta. Si puedes. Y si véndele 40. O lo que te puedas. O sea, porque 50-60 es mucho. O bueno, trata de venderle o quedarte con el 30%. O 40 máximo. Para que en la segunda transferencia tú ya te lleves buena lana. Para que cuando el jugador vaya del PSV al Atlético o al donde sea, o al Nápoles, como el Chucky, que fue una transferencia de 40 millones. Claro, ahí te llevas un buen peso. Ahí está el pastel. Entonces es buscar las alternativas para que los jugadores se vayan, pero que se vayan. O sea, nosotros ahorita con lo de la renovación de Alexis Vega con Chivas, la renovación estaba hecha para que el jugador salga a Europa. O sea, no de que no, es que salga. Sí. Y es difícil, pero es bueno. O sea, pero según se dice que él no quiere salir. No creo que quiera salir. A mi papá le tocó en América la exportación de Diego Reyes al Porto. Le tocó la de Jiménez no le tocó. La de Raúl Jiménez al Atlético. Sí le tocó. Le tocó la de Omar Gobea a Portugal. Le tocó también la de... Bueno, Benedetto un día llegó llorando que a Boca lo dejó salir. Marcón en Cruz Azul también. Entonces, ahora con JJ, pues quería irse al Getafe y pues se fue. O sea, que vuelen. El chiste es que vuelen. No importa que te quedes en un problema. Lo que queremos es también mejorar como país y que la selección llegue al famoso quinto o que quede campeón del mundo. Entonces, creo que hay cosas que están haciéndose bien, pero faltan muchas cosas que creo que deberían de los directivos y los representantes y toda la gente de la industria tratar de ayudar para que tengamos más jugadores que salgan, porque también hoy en día se hacen menos torneos internacionales de los chavitos y el salir de tu casa, ir a otra cultura, conocer otro país, eso te da mundo, conocer otras culturas. Y siento que hoy en día tipo hay jugadores que no conocen otro país, uh-huh. Y otra cultura, ¿no? Entonces eso también necesitamos como... Pues es justo la idea que se venía diciendo que según esto quieren manejar, que hablamos de eso en el capítulo pasado, de que uno de los puntos que quiere hacer ya la federación es empezar con el tema del pasaporte comunitario, ¿no? Que ayude a los jóvenes a salir mucho más chavitos, pero son ideas, güey. O sea, son ideas que de esas hemos comido 1 millón. ¿Cuál crees que sea realmente? O sea, si tú pudieras cambiar algo así de raíz del fútbol mexicano, porque, bueno, nos podemos ir hablando de fútbol mexicano de cambiar cosas y nos quedamos aquí hasta mañana, güey. Mira, pero que... diciendo tema más administrativo, porque en fútbol fútbol, sabemos que eso puede cambiar mucho. Yo creo que calidad hay, tenemos muy buenos jugadores. Claro, calidad hay. Yo creo que lo que se tendría que hacer es, como en los años 90 o antes, por supuesto, que había 5 extranjeros de buena calidad, pero que solamente tengamos 5. Que venga un tipo Ivo Basay, un Aguinaga, un José Saturnino Cardoso, un Fabián Estay. Sí, que te la pienses más como Santos, equipo, porque si no la metes... Traen puros... Chicle y pega, y si muchos, no pega, no hay pedo, me meto otro. Muchos jugadores extranjeros que para mí son negocios... ¿Chuecos? Negocios externos. ¿Chuecos? De representantes o de gente. Chuecos, güey, negocios chuecos. O negocios raros. Y al final de cuentas creo que tenemos que creer más en el mexicano. O sea, creo que tenemos buenos jugadores que necesitan horas vuelo.